Kozlowski, licenciada en Psicología, quien está a cargo de nuestra columna Libremente. ¿Qué tal, Lara? Muy buenas tardes. Te habla desde el estudio Julián, Leonel y Georgina. ¿Cómo estás? Cri, cri. Bueno, ahí no sé si la tenemos a Lara. Señor Carlitos, ahí lo vemos. Bien. Ahí está, perfecto. Ahí está, perfecto, buenísimo. Ahí está, bien, me asusté. Bueno, ¿cómo estás, Lara? Bien, todo bien. ¿Y ustedes? Excelente, yo hablo por los chicos. ¿Estamos bien, chicos? Todo bien, por Estamos suerte bien. igual. También saludar a Lara y un placer. Bien, contanos un poquitito el tema que tenías para el día de hoy. Bueno, sí, hoy vengo a hablar un poco sobre lo que es el duelo, ¿no? Creo que últimamente estamos atravesando muchas situaciones de duelo con esto de la pandemia y demás, situaciones complicadas donde hay que de repente despedirse de un familiar, digamos, perder a un familiar sin poder despedirse, sin poder hacer un rito de despedida, ¿no? Entonces me vino un poco a la cabeza esto del duelo para traerlo acá para conversar un poco con ustedes. Fantástico, sí, es un tema muy importante. Y bueno, dale para adelante nomás, profundice. Bueno, el duelo, ¿qué es el duelo? Es un proceso de adaptación natural que permite restablecer el equilibrio personal y familiar roto por la pérdida de alguien o de algo querido. Digo algo también porque puede ser, por ejemplo, el hecho de separarse de una persona y terminar con el sueño de una familia, o el hecho de perder un trabajo que era muy importante, o el hecho de perder alguna capacidad como por ejemplo caminar o ver, también puede ser un duelo, ¿sí? Entonces, lo que me gustaría resaltar de esto es que el duelo es una respuesta emocional de un comportamiento y un pensamiento que desestabiliza y desorganiza temporalmente a la persona que se encuentra en esa situación de pérdida, y que no es una enfermedad, ¿sí? Es un proceso natural que no requiere de medicación, pero que sí se puede complicar en algunas circunstancias. Bien, en este sentido, ¿no? Vos decís que no es patológico, pero ¿esto puede llegar a traer algún tipo de enfermedad, alguna depresión? Sí, totalmente. Digamos, bueno, ahora me voy a meter un poco más en eso y voy a tratar de contestar tu pregunta, pero sí, el duelo, digamos, puede llegar a patologizarse, o sea, convertirse en una enfermedad que realmente requiera un tratamiento, ¿sí? Cuando el duelo es normal, o sea, es una situación normal de tristeza, de sensación de vacío, de soledad, de que hay que reconstruir una vida después de haber perdido a alguien importante, digamos, no requiere como un tratamiento en sí, sino más que nada un acompañamiento que puede cumplirlo un profesional, como también puede cumplirlo la familia, el grupo de apoyo, los amigos, ¿sí? Ahora, cuando este duelo se prolonga, cuando se vuelve ya un poco más del orden de lo patológico, ahí sí necesitamos pensar en un tratamiento, ¿sí? Antes de responder un poco a esa pregunta de cómo sería esto del duelo patológico, te quería comentar un poco sobre las fases que conlleva este proceso de duelo, ¿sí? Sí, por favor. Bueno, durante el proceso de duelo la persona va pasando por diferentes etapas, ¿sí? Estas etapas cabe recalcar que, bueno, no es que tengan una duración determinada, sino que hasta se pueden dar de repente en simultáneo. A veces uno avanza y después retrocede, cada uno tiene su tiempo, eso depende de la persona y de la situación particular, ¿sí? De cada uno. La primera fase es la negación, que tiene que ver con, bueno, negar un poco esa realidad de que esa persona se fue, de que no va a estar más y de que la vida debe continuar sin la presencia de ese ser querido, ¿sí? Esta negación puede ser explícitamente cuando la persona, digamos, pone en palabras esto de no creer que ese ser querido partió, de no aceptarlo, pero también puede ser de manera implícita, por ejemplo, esas personas que verbalmente aceptan la pérdida, aceptan que esa persona no va a estar más, pero de repente siguen conservando sus cosas, sus servicios, algunas rutinas que lo involucraban antes, ¿sí? Eso sería como seguir negando la pérdida de una manera un poco más implícita. Después, la segunda fase es la ira, donde, bueno, se siente mucha rabia, mucho enojo, mucho resentimiento, puede ser con esa misma persona, o algunos se enojan con la religión, con la familia, con el mundo, ¿sí? Pero lo principal es como esta sensación de enojo. Claro. Luego, ¿sí? ¿Querías decir algo? No, te estaba atención a lo que decías. Ah, ok. Bueno, luego tenemos lo que se llama la negociación, ¿sí? Que tiene que ver con los pensamientos o preguntas acerca de
¿Qué podría haber hecho uno o qué puede hacer? Porque a veces esta negociación se da un poco antes de la muerte, cuando ya es una persona que por ahí está atravesando por una enfermedad terminal, una enfermedad prolongada, ¿sí? ¿Qué uno puede hacer o qué podría haber hecho para revertir esa situación? ¿Sí? Como si estuviera en las manos de uno de repente. ¿Sí? Entonces ahí empieza a pensar, bueno, voy a prometer que si se cura, voy a cambiar tal hábito, voy a dejar tal otro hábito, o voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, ¿sí? Como esas especies de promesas de negociación. Claro. Después hay otra etapa que se llama depresión, que no tiene que ver con la depresión patológica, ¿sí? Es una respuesta normal que tenemos, una respuesta emocional, que tiene que ver con darse cuenta de esa realidad, ¿sí? De que esa persona no va a estar más, y caer en esa profunda tristeza que tiene que ver con esta sensación de vacío, con este sinsentido, con la crisis existencial, ¿sí? Y por último vendría como la fase final de este duelo, que sería la aceptación de una nueva realidad y de que la vida sigue sin ese ser querido y de que está bien tener ganas de seguir, de que está bien, digamos, continuar construyendo una vida sin esa persona, ¿sí? Ahora, volviendo un poco a esta pregunta que vos me hacías, ¿no? ¿Cuándo sabemos si el duelo es patológico? A ver, repito, no hay un tiempo determinado en el que uno tenga que hacer un duelo, pero se cree, por ejemplo, que a partir de los 6 meses o el año de que esa persona está en una recurrente como situación de tristeza profunda, de aislarse, ¿sí? De tener como este enojo tan profundo, de no poder reconstruir su vida. Ahí, digamos, esos son signos que nos pueden alertar para, digamos, darnos cuenta de que quizás ese duelo es patológico y de que quizás ahí debería empezar a intervenir un profesional. Claro. No, y si podía repetir también, Lara, por favor, cómo eran los tiempos, ¿no? Porque no entendí bien ahí. O sea, entre 6 meses y un año, decís vos. Claro, o sea, partamos de la base de que cada proceso de duelo es diferente, ¿no? Y sí. Cada uno tiene un tiempo determinado, un tiempo psicológico que no es el mismo mi tiempo que el tuyo ni el de Georgie, por ejemplo, ¿sí? Claro. Pero, digamos, está como estipulado una normalidad de que, bueno, si el duelo se prolonga por 6 meses o más, o sea, si ese estado de tristeza, de vacío, de aislamiento, de no poder continuar, de mucho enojo persistente, si se prolonga más de los 6 meses, se podría empezar a considerar que hay algo de lo patológico que esté sucediendo ahí, ¿sí? Claro. Y volviendo un poco también a estas etapas, ¿no? Que vos nos enumeraste, ¿tienen este orden siempre en específico? Por ejemplo, uno puede, no sé, ir a una etapa por la depresión y después volver a la negación, ¿así? ¿O siempre va en ese orden, digamos? Claro, en realidad este orden que yo les di es como, digamos, una especie de parámetro, como claro, para guiarse, ¿sí? Pero no es la realidad en sí, porque como te digo, el proceso es tan personal y cada uno es tan diferente en la forma que lo procesa, que bueno, esto de repente puede ir variando, a veces se puede extender más una etapa, cortarse otra, puede venir una antes que otra, o inclusive, digamos, uno puede avanzar y después retroceder y después avanzar un poco más. O sea, eso depende también mucho, varía según cada persona. Claro, perfecto. Sí, Georgie. Sabemos que es un proceso doloroso, pero necesario, ¿no? Totalmente. ¿De qué manera se puede llevar lo más sano o sanamente posible? Bueno, en principio te diría que lo más sano posible, quizás, bueno, si estamos hablando de un duelo que todavía es algo dentro de lo normal, digamos, es tratar de no, en principio no negar un poco esa tristeza. Sí, vieron que hay muchas personas que de repente pareciera que ni siquiera hicieron el duelo porque no pasa nada y está todo bien y al otro día la vida sigue y todo normal, ¿sí? Un poco tratar de no negarlo, de no tratar de evitar ese dolor, porque en algún momento va a volver a resurgir, ya sea en unos años más con otra pérdida o con otra situación puntual que haga que todo esto anterior guardado y no transitado se vuelva a reactivar y sea mucho peor, ¿sí? Entonces, principalmente eso, tratar de atravesar ese dolor, buscar compañía más que nada de personas también que conocían a ese ser querido,
tratar de encontrar recuerdos, tratar de encontrar un sentido a esa pérdida, ¿sí? Esos serían como principalmente, digamos, consejos a tener en cuenta, pero también eso tiene que ver con, bueno, dependiendo del caso, dependiendo de la persona y demás. Bien, y también te quería consultar, Lara, o sea, vos también hiciste hincapié en que estamos en una época no diferente, que vos decías, no, nombrás acá el aislamiento, y en esta época, bueno, fue un poco también obligatorio. ¿Se han recibido más consultas sobre este tema o se han visto también por ahí estos efectos en algunas personas que estaban atravesando una etapa de duelo? Sí, vos sabés que a mí personalmente no me ha tocado pasar por, bueno, la situación de algún paciente que haya, digamos, fallecido algún familiar cercano y que no se pueda despedir, pero sí se escucha mucho, digamos, alrededor, ¿no? Sí. Que esto es algo recurrente. La realidad es que hasta para nosotros los psicólogos es algo nuevo y para los médicos y para todos, ¿no? Porque, claro, digamos, uno nunca antes había pasado por una situación así, ¿no? De tener que acompañar a una persona que no puede despedirse de ese familiar, que no puede inclusive hacer un rito simbólico, porque, bueno, muchos de los ritos de velatorio y demás también, aparte de tener un significado religioso, muchas veces tiene que ver con esto de poder simbolizar un poco la muerte, ¿sí? claro. Entonces, digamos, es raro acompañar a pacientes que por ahí estén atravesando un duelo y que no puedan tener acceso a esa imagen, a esa simbolización también, ¿sí? Entonces, creería que en el caso de que me toque acompañar a alguien así, bueno, sería necesariamente trabajar mucho sobre el vínculo que se tuvo con esa persona, tratar de reconstruir como un vínculo con el recuerdo de esa persona que va a seguir estando durante toda la vida, tratar de encontrar un sentido, apoyarse mucho en el grupo familiar, en los amigos, en personas también cercanas, como te dije recién, a esa persona que se perdió, ¿no? Muy bien. No, y mientras te escuchamos acá, Lara, también llegan, bueno, mensajes de la audiencia, ¿no? Escuchándote hablar sobre estos temas y que también piden que recordamos que se cumpla la ley de asistencia humanizada, que, bueno, acá en Tierra del Fuego, si bien está promulgada, no se está cumpliendo. Claro, no se está cumpliendo. Así que, bueno, claro, también que bueno, me imagino también una ayuda, ¿no? Por lo menos para sanar, como así decís vos, claro, que no se puede hacer ese, no sé, por ejemplo, un entierro o algo así. Claro, sin duda, ¿no? La frustración de no tener la última vez, ¿no? Eso, claro, la despedida. Totalmente. Aparte, más que nada, porque es una situación repentina, o sea, no es que uno sabe que el ser querido está enfermo y que tiene tanto tiempo para despedirse, es como que uno no sabe si lo llegan a internar, bueno, si va a salir o no va a salir, o sea, como claro, que están las dos opciones, ¿viste? Entonces, es una situación abrupta y repentina. Ni hablar. Bueno, y por último ya queríamos recordar las redes sociales de tanto de Lara como Belu en su emprendimiento. Así es, las encuentran en Instagram como @somoslibremente. Y bueno, Lara, hoy ya tu última columna del año. Sí, un gusto compartir con ustedes todo este tiempo, chicos. Muchas gracias por... Te vamos a extrañar. Sí, no, sí, y mil gracias a vos también, Lara, por prenderte también esta idea, también de la mano ahí de Belu. Y que, bueno, obviamente que respetamos muchísimo su trabajo y ha sido un placer tenerlas. Y bueno, ojalá que el año que viene también podamos seguir aprendiendo de la mano de ustedes. Buenísimo, chicos. Muchas gracias y, bueno, feliz fin de año a todos. Igualmente. Bueno, teníamos la palabra ahí de la licencia